Yo voy a hablar de música y la idea es que, de nuevo en mi caso también, se trata, bueno, en mi caso también, no es en todos los casos, pero yo soy una de esas que está en el comienzo, ¿no? Entonces, algunos sabéis que mi trabajo con los sefardíes es bastante reciente, es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo, pero no había podido hasta hace pues, poco más de un año ponerme, con lo cual, bueno, yo también he venido a aprender aquí fundamentalmente. Y la cuestión es que además veis que en el título de ahí en el programa aparece una limitación temporal que no la voy a cumplir hoy, porque esa limitación temporal es algo que me planteo más quizá para la futura publicación. Ahora mismo voy a hablar de diferentes cuestiones que me parecen fundamentales para entender la música en el contexto sefardí y, sobre todo, entender la música también añadiendo una perspectiva que en estudios de música popular, sobre todo, pero en general hoy en día en cualquier campo de la musicología se estudia con interés, y es la escucha musical. La música entendida como algo también que se escucha, que tiene una recepción y que a través de la recepción precisamente toma forma y se cristalizan significados en torno a ella, significados que no son únicos, ¿no? Y bueno, pues el marco teórico que planteo es un marco teórico que intenta, pues, por un lado, además es un marco teórico que conecta mucho, ¿no? Quizás los nombres no os parezcan, no estéis acostumbrados a escucharlos, porque son nombres que realmente son teóricos del campo de la musicología popular, pero están conectados todos ellos, tanto bueno, hemos estado hablando de Anderson, hemos estado hablando de una serie de cuestiones que están conectadas, ¿no? En primer lugar, hablo de Tomás Turino y Simon Frith, son un poco las dos. Acabo de ver que se me ha olvidado poner de Simon Frith, que se llama de música, el texto del que hablo es Música e Identidad, de 1996, lo pongo más adelante. Pero Turino, en Music as Social Life, ellos plantean una concepción de lo identitario desde la música como algo que efectivamente se construye desde lo musical, y en esa medida la música es entendida como algo que tiene un poder performativo en el sentido de los actos de habla. No sé si alguien tiene familiaridad con la lingüística, pero en la lingüística tenemos las teorías de Austin, que hablaban de cómo había unos actos, una serie de unos tipos de enunciados que tienen un poder de transformar la realidad cuando se enunciaban. Bueno, pues tirando de ese hilo, la teoría de la performatividad se ha ampliado también a campos como el de las artes escénicas, la música, y es interesante ver cómo efectivamente al pronunciarse, al hacerse, al practicarse, la música no solo es un lugar en el que vemos reflejadas identidades, sino más bien un lugar en el que las identidades empiezan a tomar forma, empiezan a comprenderse, empiezan a construirse en alguna medida, ¿no? Y ese es el poder performativo de lo musical. Tomás Turino, además, entiende la identidad como ese conjunto de hábitos y características que dentro de mi yo, él entiende el yo como algo así, como esa especie del conjunto total de hábitos y características de los que en la mayoría de los casos no soy consciente, ¿no? Y dentro de ese yo, ese gran self, como dice, hay una serie de datos, hábitos, hechos que tienen que ver conmigo, quizá con mi comunidad, con los que escojo representarme, con los que escojo presentarme a los demás. Y no siempre escojo los mismos, depende de dónde esté, de con quién esté, de en qué circunstancias esté, escojo unos u otros, ¿no? Es una teoría muy interesante que, aplicada a lo musical, nos ayuda también a entender cómo nos encontramos con una especie de, en lo musical, en la medida en que lo musical sirve para hacer brillar un conjunto de hábitos que tienen relación con una comunidad de personas, para hacer como poner en la bandeja, ¿no? En este sentido, pues las músicas sirven en esta medida para digamos, agrupar comunidades que históricamente, pues, la identidad aquí es entendida como algo muy contingente, ¿no? O sea, en la medida en que lo histórico hace que determinadas identidades, pues, se configuren, la música tiene ese papel, ¿no? De precisamente hacer que la gente conecte en este tipo de cosas que la música hace. Bueno, en fin, Simon Frith habla de la música como un lugar en el que la gente se identifica también en la medida en que participa de una serie de hábitos de escucha. Entonces esa participación en la escucha hace que participemos también no solo de
una digamos, actividad musical, sino de formas imaginadas de ciudadanía también, como dice, citándole literalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea voy a intentar no enrollarme mucho con el tema teórico, porque me gusta mucho, pero también es esto muy general y por mucho que profundice quizás no quede muy claro, pero bueno. Otra idea interesante es la idea del archivo, que en el campo de lo musical, partiendo de las ideas de Derrida, por las que el archivo se va a entender pues, como una institución de poder, una institución que al final es un acto de solidificación de un poder que se manifiestan en las decisiones por las cuales el archivo se configura. Desde esta idea pues hay un libro muy reciente de Alejandro Madrid, que es un etnomusicólogo que está muy de moda ahora, mexicano, que se llama The Archive and the Oral City, Sound Knowledge and the Politics of Listening, que pongo ahí arriba. Es un libro súper reciente que habla, pues hay muchas teorías acerca del archivo en música, pero el archivo y la ciudad aural. Esto de la ciudad aural es algo así como esa red de investigadores, archivistas, músicos, curadores y artistas cuya escucha configura el ser de una comunidad, ¿no? Al final, la ciudad aural turca se configura a su vez con la creación de la nación turca, y todas las decisiones culturales y políticas en torno a la música configuran, como digo, eso, una ciudad aural, que es algo así como el relato de poder tanto de lo sonoro como de la escucha, ¿no? Y claro, toda ciudad aural tiene unos silencios, ¿verdad? Entonces, en esos silencios, ese inaudito, como le llama Alejandro Madrid, ¿no? Eso que no se oye, en esas brechas, en esas grietas de la ciudad aural, nacen otras ciudades aurales. Nacen no, sino que se hacen oír, ¿no? Precisamente porque la ciudad aural las ha silenciado. Bueno, pues es interesante porque bueno, la escucha aquí no es solo una cuestión de la creación musical, sino también de la escucha musical. Escuchar implica producir significado en torno a lo escuchado, significa reorganizar archivos, significa construir memoria y significa generar nuevas formas de conocimiento al final, ¿no? Entonces, dentro de estas ideas, nos vamos un poco hace ya unos 30 y pico años con un libro fundamental de los estudios de música popular, que es el Studying Popular Music de Richard Middleton, donde habla también de cómo precisamente ya él había estado hablando de cómo se articula el significado, cómo al final tenemos que entender el significar en música como eso precisamente que construye la historia musical. O sea, es una historiografía de la música que habla de cómo los significados se construyen, ¿no? Y al final lo que tenemos son un montón de desplazamientos y sistemas de articulación y rearticulación de significado en torno a lo musical, que bueno, todas estas ideas nos ayudan. Es un poco el trabajo, digamos, teórico desde el que me aproximo, ¿no? Y bueno, pues mi interés por la música sefardí viene porque precisamente a mí lo que me llamó todo el tiempo la atención es que yo la música sefardí la conocí en Turquía, y la conocí desde luego no de la mano de sefardíes, sino de la mano de ciudadanos turcos, con 8 apellidos turcos, como así decirlo, no sé, eso nunca se sabe, ya lo sé, es broma, pero quiero decir, y eso me llamó mucho la atención, y además a mí se me presentó como una música española de Turquía, ¿no? De hecho, la primera frase fue: ¿sabes que nosotros también tenemos canciones españolas, ¿no? Entonces, esta frase pues, marcó mucho desde el principio toda esta idea. Primero, entender la idea de canción aquí, entenderla en conexión también con la idea de canción española. O sea, es que hay un género musical que tiene muchas reverberaciones, muchos ecos, pero que es la canción española, que no tiene nada que ver, que es el mundo de la copla y estas cosas. Pero de repente, de que me digan en Turquía, además una amiga, Alevi, o sea, nada que ver, eso como de otro mundo, porque me hablara de que ella había crecido escuchando música sefardí. ¿Qué significa esto, ¿no? O sea, ¿qué escucha es la de una persona aleví en Turquía que crece escuchando música sefardí? O sea, ¿qué le está diciendo? No entiende ni una palabra, además, ¿no? Bueno, esta escucha me interesaba, la escucha imprevista, era una escucha inaudita también, ¿no?
Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, si yo voy a mi pasado, ¿no? a mi entendimiento, y desde España, bueno, todos sabemos y hablamos mucho de que los sefardí, pues desde España se ha entendido como algo que se acabó en el medievo, es allí donde vamos a estudiarlo, y lo demás es pues un descalabro histórico horrible, pobrecitos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay una ignorancia muy grande en torno a lo que pasa después, más allá, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, esa idea de deslocalizar la atención que yo había heredado desde España y llevarla a las escuchas inesperadas, me interesaba por un lado, y luego también la idea de, bueno, no solo entender esta cuestión de cómo el género compositivo canción llega a ser un vehículo al final en el mundo de la música sefardí, y finalmente intentar comprender qué es eso de los sefardí desde una mirada que no sea la mirada globalizante, ¿no? La mirada de la música sefardí metiendo en el mismo saco cuestiones que son muy diversas y muy eclécticas, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de afirmaciones, ¿no? que he ido rescatando, que es, para empezar, el hecho de que Judith Cohen afirma que hay, y Edwin Seroussi, creo que también son los dos grandes pensadores hay muchos estudiosos de la música sefardí, pero no hay aparentemente música sefardí, música notada, antes del siglo XIX. Tenemos letras, muchas, no hay música, no hay notación musical, ¿no? Con lo cual, hablar de una música sefardí, de una música sefardí antes del siglo XIX, al final son todo conjeturas. A nivel musical, a nivel histórico es complicado, muy poco se puede hacer, lo poco que se puede hacer casi ya se ha hecho, porque al final son comparar melodías presentes con melodías pasadas e intentar establecer relaciones, algo se ha conseguido por ahí, pero la realidad es que la gran mayoría de lo que llamamos hoy en día música sefardí son géneros profundamente contemporáneos, son músicas de hoy, ¿no? Entonces, lo que sí es que es una tradición, como ha llamado Cohen también, interactiva. Es una tradición que ha estado interactuando allí donde va con músicas locales de las que acaba formando parte, ¿no? Y así es como Edwin Seroussi, que yo creo que es el estudioso de la música sefardí, que me parece más absolutamente incontestable, y además tiene libros bastante recientes, habla de las canciones sefardíes, como contaba Carlos, como ruinas sonoras, ¿no? No en el sentido negativo de algo así como algo de lo que apenas queda una ruina, sino al contrario, en el sentido de canciones que son, en la medida en que son reconstruidas en contextos diversos y que requieren ese trabajo creativo de ponerlas en place, ¿no? que en cada caso se ha hecho geográficamente en función de determinadas costumbres musicales, ¿no? Y luego además entenderlas también como lugares de memoria. Lugares de memoria, este concepto es de un historiador francés cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y no sé si lo apunte acá. Bueno, pero lo retoma Seroussi también, entenderlos como lugares donde nos encontramos, de maneras diferentes siempre, comunidades diferentes encuentran memorias diferentes, lugares donde esta memoria se cristaliza, ¿no? Bien, dicho esto, en musicología la tradición ha, en general, distinguido dos grandes estilos musicales que tienen que ver con dos geografías. Esta distinción la hace Katz en el 82, pero se suele respetar, entendiendo que el Gutsch, las gentes de los traslados a América, son posteriores y en general vienen de poblaciones que vienen del Imperio Otomano de Grecia a América. Entonces, por eso se reduce al Mediterráneo oriental y al Mediterráneo occidental. En general, los dos grandes estilos. Y entonces el Mediterráneo oriental, pues como sabéis, sería Grecia, Turquía, los Balcanes, y el Mediterráneo occidental, el norte de Marruecos, ¿no? Y la cuestión es que la consonancia estilística de cada uno corresponde a las músicas locales, y así a nivel musical en general, lo que vamos a tener en el Mediterráneo oriental es una profunda influencia del Makam, o sea, de todo el sistema de modos, quizá no sé, conocéis un poco el sistema modal que organiza las músicas en general en el este del Mediterráneo, y que en general es prácticamente el mismo que organiza, de hecho, la música turca, la música griega,
según las regiones, porque hay muchos matices y hay makams que van desplazándose y transformándose. Luego, además, otra cosa muy típica del Mediterráneo oriental es la melismática. La melismática melódica quiere decir que una sola sílaba contiene muchos sonidos. Entonces, esto es típico del Mediterráneo oriental y no tanto, en menos grado del Mediterráneo occidental. Tenemos una construcción melódica más apoyada en las sílabas. Sin embargo, en el Mediterráneo oriental las sílabas van a estar habitadas por melismas, por movimientos melódicos complejos, ¿no? Eso también es muy típico del Mediterráneo oriental. Y otra cosa más es los ritmos aksak, la rítmica no, digamos, regular, es decir, más allá del 3x4, 4x4, o sea, de los ritmos binarios y ternarios que conocemos en Europa, vamos a tener toda una serie de ritmos que van a ser muy habituales y que en realidad coinciden con los ritmos pues, que de hecho se practican en toda música local, desde Grecia hasta Turquía y los Balcanes, ¿no? Y efectivamente, como digo abajo, hay una consonancia estilística con el resto de músicas practicadas en la geografía. Si hay menos ritmos aksak, si hay menos ritmos irregulares, que decimos en Marruecos, es porque de hecho los hay también en la música local. Y si hay más en los estilos del Mediterráneo oriental es porque los hay en la música local. Al final, no es que lo trajeran de España, no, ese rastro se ha perdido. Lo que tenemos es una consonancia geográfica con la situación, ¿no? Si nos vamos a los géneros compositivos, y aquí, o sea, esta primera parte, quizá no lo he explicado, pero esta primera parte es para entender las formas musicales, cómo se van configurando y por qué la música popular sefardí a principios del siglo XX toma determinadas decisiones. Entonces, los géneros tradicionales de la canción sefardí hay muchas clasificaciones diferentes. Yo tomo la de Cohen porque en este texto de 2010, publicado en la revista Transmusicales aquí en España, en la Sociedad Iberoamericana de Etnomusicología, en la SIBE, ella retoma, hace como una especie de fusión de varias categorizaciones de los géneros compositivos. Esta sería pues, una especie de resumen, o sea, de un poco fusión, ¿no? Por un lado están los romances, que van a ser más practicados en el estilo del oeste, ¿no? Y por otro lado tenemos tres tipos de canciones sobre los ciclos vitales, canciones sobre fechas señaladas y canciones líricas de entretenimiento. Estas últimas normalmente eran las que eran llamadas cánticas. Las anteriores, las canciones sobre ciclos vitales y fechas señaladas, tenían nombres hebreos en algunas ocasiones, depende de la zona, iban recibiendo nombres diferentes, pero la idea es que hoy en día, y sobre todo ya a principios del siglo XX, el nombre cánticas se usaba para todas ellas, englobaba las tres, pero no para los romances. ¿Pero qué pasa con los romances? Primero que los romances lo que les ocurre... tengo un poco de miedo de no pasarme, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de un romance de Susana Bey-Shahak, que es una gran archivista, quizá la conocéis, que parece que se ha mudado a Madrid, por cierto, se ha ido de Israel, y es uno de los grandes archivos de la música sefardí. Estas dos son grabaciones hechas en Esmirna por ella misma. A la izquierda, quizá reconozcamos familiares, aquí no lo sé, pero pues aquí a la izquierda es un romance y a la derecha es la famosa Morenica, en una versión un poco curiosa, que si da tiempo luego los pongo, ¿vale? No sé lo que he dicho, Dios mío. Vale, sí. Entonces, la idea es, ¿qué pasa con el formato canción? Pues a principios del siglo XX, la primera década, tenemos, como ocurre en todo el mundo, tenemos las primeras grabaciones sonoras comerciales de música, de cualquier tipo de música en realidad, ¿no? Pero desde luego las primeras de música sefardí. Entonces, estas primeras se van a hacer tanto en Estambul como en Estados Unidos, ¿no? Y la idea es que, como ocurre en todas las grabaciones comerciales de todo el mundo, va a haber un proceso de adaptación a formatos de la industria que han surgido de las necesidades de la industria musical. Hay toda una serie de estudios acerca de esto, desde Theodor Adorno hasta tantos otros musicólogos que han trabajado la idea de qué le pasa a la música cuando la grabas, ¿no? ¿Qué le pasa a la música cuando la tienes que vender? Y luego hay todo un fenómeno de la primera industria musical, la época de Tin Pan Alley y todas estas primeras discográficas que empiezan a definir modelos estándar de canción, que es pues, la canción de los 32 compases, todos estos formatos que han estandarizado la música comercial. Y también la música sefardí pasa por el filtro. ¿Qué les pasa a los romances? Pues que los romances se acortan o mueren.
Los romances tienen que meterse en estos 3 minutos, 5 minutos máximo para cada track, porque si no, no vende, esto es muy largo, esto no, ¿no? Y salvo algún caso, ¿no? En general los romances se tienden a cortar o se tienden a no cantarse. Otras razones que dan otros estudiosos es que los romances son, tradicionalmente, han sido conocidos más por las mujeres sefardíes, al parecer. Y la medida en que las primeras grabaciones, la mayoría de las primeras grabaciones, salvo esta Hassan, ¿cómo se llama? Dios mío. Es que no sé ni dónde estoy aquí. Pero Victoria Hassan, perdón. Es la primera de las primeras mujeres grabadas, ¿no? Sefardíes, el resto son hombres. Entonces, la medida en que el resto son hombres, es el formato más conocido por los hombres es el que se transmite. Esto es una cosa que yo tendría que comprobar, pero esto lo afirman Edwin Seroussi, lo afirman Judith Cohen, que son un poco los grandes de la música sefardí, de los estudios de música sefardí, y es que una de las razones por las que los romances no están es porque no se graba a las mujeres. Y otra es, como digo, la adaptación a los formatos de la industria musical. Y otra cosa interesante es que estas primeras grabaciones, en la mayoría de los casos, pertenecen a géneros del este, no digamos, de los géneros del oeste. O sea, estamos grabando a músicos venidos del Imperio Otomano, en general, ¿no? Y bueno, pues esto también hace que el tipo de música que se está archivando es música que pertenece a esta música melismática, makam sal, con ritmo sak-sak. Es lo que estamos archivando. Entonces, es esta la parte que además, bueno, claro, a mí me gusta más, claro, pero bueno, la parte de Marruecos se ve más silenciada por la industria musical, porque no hay este gutch, no hay esta necesidad de huir, probablemente por la situación política aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en Anatolia. Bueno, aquí pongo algunos nombres, ¿no? Estos son de estos primeros discos. Hay una página interesantísima que ha recuperado todas estas primeras grabaciones sefardíes. Desgraciadamente no están los audios de casi ninguna, pero sí por lo menos podemos ver los discos y bueno, las fotografías son de archivo. Pero estos son unas de las primeras voces, ¿no? Que tenemos grabadas, y estos también aquí, ¿no? Salomón Al-Ghazi, Jack Mayesh, son voces que se van grabando tanto en Estambul como en Estados Unidos. Y como digo, salvo el caso de Victoria Hassan, son casi todos hombres. Entonces, dicho esto, lo que he intentado explicar hasta ahora es un poco cómo estamos alrededor de 1910, 1915, qué se está archivando, qué está quedando, qué se está, digamos, qué universo musical está convocando a una identidad sefardí en torno a sí, ¿no? Es este universo musical, de hecho, del oeste, ¿no? Perdón, del este. A la vez, pues nos vamos a la República Turca, y aquí es cuando me gustaría volver a mi amiga Levi, que escuchaba, que dice que escuchaba música. Y luego, además, en mis entrevistas con Jackie Sim, también me ha hablado de que en la mayoría de los casos, sus conciertos, en los primeros 20 años de su trabajo en las escenas, su público era turco, o sea, su público no era sefardí, ¿no? Y probablemente todavía hoy es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y como una de mis informantes, que está aquí presente, me dijo, sin embargo, muchas veces los sefardíes más bien crecieron escuchando a Zeki Müren, ¿no? O sea, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Hay como entonces, quizá la gente en Turquía está escuchando cosas en la música sefardí que representan algún tipo de intimidad cultural que tiene que ver con que hace que de alguna manera esa música les llame muchísimo. ¿Y qué está pasando? Bueno, esto lo hemos analizado mucho, esto yo no analizar menos por qué al final qué pasa con esos sefardíes que al final pues se escuchan mucho más cerca de Zeki Müren que de, ¿no? Eso, en esa hay no intro, eso ya para la próxima, ¿no? Pero sí me interesa esta primera parte. Entonces, para eso he querido un poco reconstruir las condiciones de escucha republicanas, la ciudad aural republicana. No sé cuánto tiempo llevo, había dicho que me iba a medir, bueno, creo que está bien, ¿no? Sí, vale. Entonces, como todos sabéis muy bien, no me voy bueno, ya hemos hablado muchísimo de la construcción de la nación-estado turca, y bueno, sí que hay tres pilares, ¿no? de este Estado turco kemalista: la modernización, la occidentalización y la homogeneización, de la que hemos hablado un montón, que tienen, como bien sabéis, su reflejo en la política musical. Y en este caso, bueno, yo no he entrado aquí, pero bueno, sabéis que hay todo un proceso de
identificación, así muy folclorista, ¿no? con la música, digamos, del campo, ¿no? Y un proceso de distanciamiento con la música más oriental, la música más, digamos, más otomana, la música, ¿no? de palacio, y entonces en esa música del campo se encuentra una especie de, un poco a la Herder, aunque luego esa idea ha sido un poco, bueno, había que leer mejor a Herder, quizá, pero es verdad que ha inspirado mucho este nacionalismo romántico, ¿no? que hay detrás, entonces por la cual este espíritu de la nación la vamos a encontrar en la música del pueblo, la música de los labradores, ¿no? Entonces esa música de los labradores se trae a la ciudad, se orquesta, se convierte en una música de coro, se trabaja para que los formatos occidentales la acojan, ¿no? Y de ahí que veamos pues, todos estos instrumentos occidentales venir, todas estas armonizaciones, que es una marca clarísima, la armonización es una marca de occidentalización, o sea, si hablamos de esos tres factores, occidentalizar significa armonizar, occidentalizar significa huir de los aksak, y homogeneizar también al final, y modernizar en teoría también, porque al final Europa se ve como lo moderno y entonces pues hay que llevar pajarita y hay que llevar traje de chaqueta y hay que tener un director de coro, aunque no haya ninguna polifonía que cantar, porque no se canta polifonía, todos cantan, es monodía, o sea, todos cantan la misma voz de los coros turcos, pero es una cuestión de aspecto, ¿no? Como sabéis, ¿no? de despliegue, ¿no? de display. Entonces, esto es lo que está pasando a grosso modo, completamente. Decir, perdonad porque resuma algo tan complicado que además tiene tantas etapas diferentes en breve, ¿no? Pero este es un poco lo que está pasando. Bueno, no sé si querías, esperábamos para atrás, una foto. Sí. Bueno, estas son también cuestiones de archivo, ¿no? Perdonad que no haya, pues, no pueda como... bueno, estas fotografías al final podemos encontrar un montón de ellas. Yo he escogido algunas que me han hecho bastante gracia, ¿no? Como esta banda de jazz de Estambul en 1930, como el coro de la Universidad Hacettepe, son un poco rasquele, pero es que hay un mogollón de cosas diferentes que se pueden encontrar que un poco dejan ver esto, ¿no? Como la gente está buscando sonidos que en algunos casos enraizan y salen cosas bestiales, ¿no? Súper interesantes, pero en otros casos a veces chirrían, ¿no? Como un proceso violento, ¿no? Es una violencia simbólica muy grande en algunos casos, ¿no? Entonces, volviendo a la música sefardí, ¿qué está pasando con ella? Nace la República y tenemos a estos dos personajes que conocéis, quizá Alberto Hemsi, por un lado, y Isaac Levi más tarde, que son dos sefardíes nacidos en Turquía. Alberto Hemsi es esmirniota, Esmirli, y Isaac Levi de Manisa. Ambos realizan la mayor parte de su trabajo fuera de Turquía. En el caso de Alberto Hemsi en Alejandría, en el caso de Isaac Levi en Jerusalén, en Israel. Y la cuestión es que primero hay un primer cancionero sefardí hecho por Alberto Hemsi y otro después que es la gran Biblia, ¿no? de la música judeo-española, que son los cantos judeo-españoles, fijaos el título, realizado por Isaac Levi más o menos bueno, no me acuerdo ahora los años, parece que el último salió, efectivamente, son 4 volúmenes, el último sale en 1973 y el primero en 1959. Estamos ya bien entrada a la República, pero Levi lo que hace es continuar el trabajo de Alberto Hemsi. Y los trabajos de ellos se caracterizan por, en los dos casos, por un fuerte un interés por la armonización, un distanciamiento de los sonidos orientales, de los makam. Una de las características fundamentales del sistema makam es que no es temperado. ¿Esto qué quiere decir? Que con un piano no lo puedes tocar, porque hay ara sesleri, es decir, hay coma sesleri. Cada tono en la música turca y en general en la música, digamos, del oeste, del este del Mediterráneo está dividida en 9 comas. Y eso no es, o sea, la división temperada que hemos hecho, ¿no? en Europa a través de un proceso muy largo de toma de decisiones musicales. Ahí esto no se puede tocar en el piano, divides solo una ses entre medio, que es el diez bemol, las notas negras, ¿no? No sé si sois familiares con esto, pero bueno, por si acaso no. Sin embargo, en la música turca, por eso tenemos un montón de instrumentos sin trastes, tenemos un montón de instrumentos que pueden hacer todo este glissando que implica poder tocar todas esas aras sesleri. Entonces, cuando tú tocas música turca con un piano, estás eliminando muchísimo contenido musical, estás homogeneizando un montón de makams que acaban siendo uno, el ushak, el husseini, el muhayyer, el rast, todos serían lo mismo. Sería lo mismo que kurdi, y hablamos de 5 makams que si tú los tocas con piano desaparecen todos y se convierten en un kurdi, salvo por
las decisiones melódicas que tienen. En fin, a lo que voy es a que estos autores están trabajando, aunque ya no están en Turquía, están trabajando desde esta perspectiva de homogeneización y de occidentalización de lo musical, porque hay este trabajo de redondear, ¿no? Como cuando redondeas pagando, ¿no? Pues redondear, bueno, un bemol y qué, vamos a poner tan bemol ursun, porque si no, no se puede tocar con piano, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? Bueno, el problema, quiero decir, sí, somos muy conservacionistas. Bueno, esto es una tendencia de la época que es perfectamente acorde con las tendencias kemaristas y nacionalistas de la época, ¿no? Perdón, es que no sé si ¿Es aquí? Sí, espera, que quiero decir una cosa. Una cosa interesante es que en ambos trabajos de compilación vamos a tener... ¿Dónde estoy? Es que, para no decirlo mal... ¿Cuáles son los tipos de canciones que están reuniendo? Porque no están reuniendo solo canciones sacadas de archivos personales y tal, sino que esos cancioneros están incluyendo también composiciones de compositores de la época, de principios del siglo XX, sefardíes, que componen en sefardí. Están además añadiendo todo tipo de canciones de mucha antigüedad, que han sido de tradición oral, cuyo autor se desconoce, pero también de autores conocidos, y no solo eso, sino canciones, hits de la época, digamos, de la música mainstream de entonces, pues es la época en la que hay las primeras músicas de masas. Tenemos radio, tenemos la danza, todos los bailes urbanos que están súper de moda en la época, y hay toda una serie de temas de canciones que se sefardizan, o sea, que se traducen se les pone una letra en ladino, y entonces pues también están incluidas. Entonces, este cancionero incluye todo eso, no solo incluye canciones de gran antigüedad, no hay una preocupación por solo recuperar lo verdaderamente sefardí, no. O sea, esto es un cancionero completamente contemporáneo y ecléctico, ¿no? Pues este cancionero, sobre todo el de Isaac Levi, que es el más completo, es la fuente principal, más allá de los archivos personales, del revival o de la revitalización de la música sefardí en los años 80 en Turquía, que es el lugar donde más fuerza cobra salvo algunas otras pues, figuras, pero yo creo que y coinciden conmigo casi todos, ¿no? En que este revival a finales del siglo XX es el más potente, es el turco, ¿no? Y la cosa es que durante todo el siglo XX, si queréis, la música sefardí en Turquía va a pervivir en eso que hemos llamado, en ese espacio de la intimidad cultural. La intimidad cultural es eso, cultural intimacy, es también un término que Martin Stokes reutiliza en sus dos obras sobre la música popular turca, hablando del árabe, que hablando de otras cosas. Es aquello que no quieres que vean, pero donde te sientes en casa, ¿no? Entonces, la intimidad cultural es una idea interesante, ¿no? Entonces, la música sefardí se queda ahí, por todas estas cuestiones que hemos estado hablando, ¿no? De silencios, de callades, de tal y cual, pues la música sigue en ese aura, pero con una, digamos, alimentación que viene de fuera también por todos estos cancioneros, todo eso que puede pasar fuera, pero que ya en la República ya no puede pasar dentro, ¿no? Entonces, eso inaudito, esas grietas de la ciudad oral nacional van a tardar tiempo en abrirse y volver digamos, a florecer, si queréis. Entonces, lo que propongo aquí es cómo releer este 500 centenario y el resurgimiento de la música sefardí desde el formato canción, que es el que ha perdurado, ¿no? Y desde el contexto sociocultural y político turco, dentro de las coordenadas de escucha. Esta es la idea, ¿no? Unas coordenadas de escucha que tenemos en los años 80 y que me permiten entender por qué mi amiga y tanta otra gente de su generación se había visto reflejada. Y es que, y aquí perdóname también las grandes generalidades, pero bueno, si nos vamos allá a finales de los 70 en Turquía, tenemos una gran dicotomía, ¿no? en el sistema. Tenemos una política cultural estatal intervencionista que sigue siendo intervencionista con muchos matices, muchos vaivenes y una aplicación también desigual, porque tenemos una aplicación en lo urbano pero que no llega al espacio rural, desde luego no llega al este y va llegando a olas y va tal. Entonces, bueno, es una cosa muy compleja, pero sigue habiendo este intervencionismo estatal en el que gran parte de la población, quiero decir, no se está reconociendo, ¿no? Este no reconocerse dentro de esta música nacional es un problema que viene siendo así desde el principio de la República, ¿no? Solo se reconocen unas élites urbanas
Y la negociación de cómo conseguir reconocerme en una música nacional es algo que podemos en cada ámbito de la música turca, ¿no? Del sanat müziği o de Türk halk müziği o de la Kürt müziği o de todo eso, podemos buscar precisamente este patrón funciona. ¿Cómo me puedo yo reconocer aquí? No necesito reconocerme, y esta es la idea de Simon Freud, ¿no? Al final es pertenecer, reconocerse es pertenecer. Entonces, bueno, intentar reconocerse, uno de los primeros grandes éxitos, ¿no? De reconocimiento de una gran comunidad en torno a una música que no es la nacional, es sin duda en Turquía el arabesque. Es una alternativa que surge a través de una reacción que también es muy estudiada de nuevo por Martin Stokes, que recomiendo muchísimo su libro sobre The Arabesque Debate, que habla de esta reacción hacia las políticas que iban mermando, pues si ya no podemos escuchar música en turco, digamos, sanat, o música, ¿no? Digamos, clásica turca, entonces ¿qué hacemos? Pues nos ponemos a ver las pelis egipcias, que es lo que está de moda, pero las pelis egipcias están en árabe, pues ¿qué hacemos? Pues cogemos y cantamos estos temas y tal, y luego, claro, prohibieron estas músicas árabes, entonces lo que hicieron es traducirlas al turco, y entonces ahí viene todo el arabesque, ¿no? Y hay unos momentos que Martin Stokes define muy bien cómo estos compositores de esta primera época, de los primeros árabes, son en realidad lo que están haciendo es transformar los temas hits de los grandes éxitos del cine egipcio de los 40 y 50, traducirlos al turco y luego pues componer en base a eso, ¿no? Y digamos, esta es un poco la gran inspiración. Bueno, pues este gran göç, ¿no? A la urbe, ¿no? que lleva a toda esta población muy deprimida, tanto a los centros urbanos como fuera de Turquía, esta gran clase trabajadora se va a reunir en una especie de música nacional alternativa, si queréis, que sería algo así como el arabesque, ¿no? Pero el arabesque sigue no representando a una parte de la población, ¿no? a muchos, ¿no? Al final el arabesque pues, representa a un tipo bueno, a una comunidad muy plural en realidad, porque en el arabesque se ha visto reflejado mucha gente, ¿no? Pero el caso es que si nos vamos a los años 80, y aquí es donde me voy a ese golpe de Estado en particular, seguro que el análisis de los otros sería también interesante aquí, pero quiero centrarme en este porque pasa algo con el gobierno que ha pasado. ¿Me he pasado? No. Con el gobierno de Turgut Özal, que es que hay un regreso, o sea, un acercamiento, como una especie, espera, vamos a cambiar de táctica porque esto no está funcionando, y hay un populismo muy grande. No sé si este gobierno se ha hablado mucho de él por ser muy popular, por darle la mano al arabesque, por acercarse a estas grandes masas urbanas que ya son un poder económico importante y no se pueden ignorar, ¿no? Y bueno, de aquí esta foto muy emblemática, ¿no? Con Ibrahim Tatlıses y Turgut Özal, y el caso es que lo que está pasando en este gobierno de Turgut Özal es que hay un diálogo entre estas dos ciudades aurales, ¿no? La ciudad aural nacional y la ciudad aural del arabesque. Hay un diálogo y ahí pasan cosas, hay como una especie de comodidad de repente en la que se instalan una serie de clases, pero sigue habiendo grietas, sigue habiendo lo inaudito, sigue habiendo gente que no se ve reflejada, ¿no? Ya viene Zeki Müren desde los años 50 haciendo ruido y haciendo ruido en el buen sentido. ¿Vale? O sea, dando otra vía, ¿no? Otra salida, ¿no? Como muy local, muy de la que no voy a hablar ahora. Sezen Aksu, después todo el movimiento ¿cómo le llaman? Dios, el Anadolu Rock, que no me salía la palabra, etcétera, son alternativas a esta dicotomía de los 80 en la que de nuevo hay un montón de gente de muchos tipos que no se está viendo reflejada, y me parece que es interesante que entendamos 3 minutos, vale, creo que soy la primera a la que le han dicho que debo haberme pasado un mogollón, lo siento. Llego a Janet y Jack Sim, y lo que me interesa que veamos es que ellos también, estamos hablando de su primer disco, se graba en el contexto del Çekirdek Sanatı. El Çekirdek Sanatı es una asociación cultural montada por Fikret Kızılok en Moda, Kadıköy, donde se están reuniendo un montón de digamos, cantautores, músicos de muchos tipos, pero en general muy cercanos a la izquierda,
muy cercanos a un movimiento, a una comprensión de Turquía completamente diferente. Y el primer disco de estos músicos, de Jackie Canessim, que probablemente sean la gran voz de la música sefardí en Turquía, se graba junto a Bülent Ortaçgil y a Erkan Oğur, ¿no? Y esto hace que haya una apertura enorme hacia un público que es el público de estos dos músicos, que ya entonces es muy, muy grande, y que hace que de repente haya un lenguaje musical que esté negociando de nuevo pues una pertenencia, ¿no? de los sefardí a una Anatolia que es de hecho donde pertenece, ¿no? Simplemente, ¿no? Esta es la primera cassette, los discos anteriores eran pues, grabaciones, ediciones posteriores, y fijaos Türkiye'de judeo-español de Ezgiler, este primer título que ponen, los títulos de los primeros discos de Janet Jackson, todos son, los 4 primeros discos son títulos en turco. Están hablando al público turco y de hecho de la mano de estos dos grandes admirados, ¿no? Y bueno, es una calidad musical tan absolutamente tremenda que bueno, ya tienen un reconocimiento más allá de Turquía, por supuesto. La comunidad sefardí internacionalmente pues también se ha visto, pero la realidad es que no se puede entender estas primeras discos de Janet Jackson sin comprender, espera, que no sé si tengo, es que ya no me va a dar tiempo a hablar de pájaros sefardíes, esto no quiere ir, aquí, sin entender esto. Entonces es simplemente para terminar, venga, vale, voy a terminar, Dios mío, vale, deciros que el hecho de que estén firmando con Kalan, después de un par de años, un par de discos con una pequeña discográfica sefardí que cierra Polin, pasan a Kalan. Kalan, de nuevo, es la voz de las músicas de Anatolia. O sea, conocéis, quizás es una casa de discos que es fundamental para entender de manera plural, la diversidad musical de Anatolia. Es una casa de discos que se ha propuesto, creada por Hasan Saltık, una alevi, que falleció hace pocos años, pero que bueno, la idea es, y siempre han seguido editando con Kalan. Hasta hoy siguen editando con Kalan. Y bueno, deciros eso, que es imposible entender a Janet Jackson sin entender esta intimidad, ¿no? En la que una música que al final tiene una mirada occidentalizadora, en la que cualquier ciudadano turco se le ha exigido desde el inicio de la fundación de la República que se identifique con esa identificación, pero siempre ha sido un proyecto fracasado, ¿no? Hasta que de repente estas alternativas han quizás satisfecho esta frustrada occidentalización a través de sonidos profundamente anatolios, pero que se presentan como españoles, ¿no? Bueno, hablar rápido y con prisa me hace no expresarme bien, pero quiero decir que la complejidad de esto solo se entiende desde las escuchas plurales y desde las identificaciones frustradas y las intimidades culturales que a principios del siglo XXI todavía hacen que esta música sí hable a gente que ni siquiera sabe lo que están diciendo, ¿no? Bien, bueno, de manera torpe termino esto y muchas gracias por escucharme. Siempre